Los lectores fieles de la revista Interview pueden presumir de haber sido los primeros en enterarse de una red de corrupción que operaba en Madrid. Incluso la revista tuvo que ocultar algunos de los nombres para no entorpecer en las investigaciones policiales. 5 años después del destape de la trama Gürtel, Periodista Digital se desplaza hasta la redacción de la revista Interview del Grupo Z para entrevistar a su director, Alberto Pozas. Alberto, buenos días, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días. 5 años ya de este destape de la trama con un titular que decía iniciales contra el tesorero del PP. ¿Cómo fue todo este proceso? Bueno, la verdad es que la investigación no empezó por ahí, empezó al oeste de Madrid, se detectó unos movimientos de corruptela política en algunos ayuntamientos y se empezó a tirar del hilo. En medio nos metimos nosotros y bueno, fue una sorpresa cuando empezamos a conocer las grabaciones de los pinchazos telefónicos de los dirigentes de la trama, cómo hablaban de Interview. Oye, ¿qué publica Interview? Oye, Correa llegó a admitir que le había quitado, un reportaje de Interview le había quitado el 85% de su negocio. Yo no sé si esto tiene mucho que ver con lo que dijo Esperanza Aguirre, que se había enterado de la Gürtel por Interview y que había tomado medidas. Yo no sé si entre esas medidas figuraba el que Correa dejara de ganar el 85%, ¿no? Pero bueno, esto va muy lento, ¿eh? Cuando hablamos de un caso de hace 5 años que se sigue instruyendo, es que vamos muy lentos. ¿Qué repercusiones en un primer momento tuvo, comentábamos esto, ¿no?, que decía Esperanza Aguirre, que se enteró gracias a Interview, pero qué repercusiones tuvo en un primer momento de cara a la revista, de cara a aquí? Bueno, cuando descubres un gran tema, la gente te busca para informarse. Lo que pasa es que una vez conocido por el gran público la trama Gürtel, hemos jugado pues con la desventaja de ser un semanario, ¿no? Hay agencias, televisiones, radios, periódicos llevaban un ritmo de investigación y nosotros teníamos que llevar otro. Entonces hemos jugado nuestras cartas, yo creo que con bastante tino, porque todo el mundo tenía el sumario, todo el mundo tenía las actuaciones de la policía, de la Guardia Civil, del juez, del fiscal y nosotros al final sacábamos algo distinto a los demás. Porque sabíamos buscar, porque sabíamos cruzar datos y bueno, quizá a los demás les pasaba por encima la rueda de la necesidad de dar una noticia, ¿no? Nosotros lo pausábamos más y hemos estado dando durante estos 5 años información que no han dado otros. Los protagonistas de la trama, bueno, durante años vivieron en el sexo, en el lujo, disfrutando de millones de euros, ¿no? ¿Cómo es posible que el PP se viera salpicado por esta situación? No se ha visto salpicado, es el origen. El Partido Popular no es que hombre, como siglas es una víctima, eso queda claro, ¿no? Porque también el Partido Popular ha perdido mucho dinero en este tinglado, pero está en el origen. Es una trama de corrupción que se genera entre unos empresarios y unos dirigentes políticos del Partido Popular. O sea, que no es que la corrupción llegue al PP desde fuera, se origina dentro. Han sufrido presiones, por este caso, todo tipo de instituciones, ¿no? Jueces, policías. ¿Quién eran los más interesados en que este caso no viera la luz, aparte de, evidentemente, los protagonistas? El Partido Popular ha dado unos bandazos tremendos. No sabía qué hacer, porque por una parte el Partido Popular en sí mismo es honesto, honrado, no tiene por qué sonrojarse, ¿no? Pero por otro lado se dieron inmediatamente cuenta de que había una trama de corrupción demasiado metida en él. Entonces esos bandazos son los que a mi juicio les han perjudicado notablemente, porque cuando llega el nuevo equipo, el que ahora dirige Cospedal, María Dolores Cospedal, yo creo que toma medidas, pero toma medidas pensando que la basura se queda en casa, y estamos hablando de delitos. La basura no se queda en casa, eso es en otras circunstancias. Aquí se han cometido delitos. Yo creo que el Partido Popular debería haber encabezado la investigación contra la trama Gürtel, haber soportado el bochorno, habérselo explicado a los ciudadanos, y ahora no estaríamos con no sé, sueldos en diferido, cosas raras, ordenadores que desaparecen y que vuelven a aparecer, pero ya sin contenido. Todo eso no lo habríamos bajo la sombra evitado. Todavía, ¿no? Todo eso no lo habríamos evitado y el Partido Popular habría salido bastante reforzado. Decíamos al principio que hace 5 años, ¿no? Y que todavía se siguen, que esto es un proceso lento, comentabas. En el último debate de Estado de la Nación,
prácticamente no se... Bueno, de hecho creo que no se mencionó el nombre de Bárcenas. ¿Se ha parado un poco la necesidad de saber de Gürtel en la opinión pública? ¿Se ha parado un poco el proceso? ¿Está todo un poco en stand-by ahora? Hombre, una investigación tan larga da para picos de interés, ¿no? Ahora mismo el último pico de interés que hemos tenido ha sido precisamente el que se cumplía en 5 años, ¿no? Mañana podemos tener cualquier otro. Aparecerá un papel que lo lleve otra vez a la portada de los periódicos. O sea, esto es simplemente paciencia. Hay 200 imputados entre todo la trama Gürtel de Madrid, más todos los derivados, las causas que hay en Valencia. Por cierto, se sigue investigando la financiación del Partido Popular, o sea, con lo cual tampoco se puede lavar las manos el Partido Popular así como así, ¿no? Y yo creo que no queda tanto para acabar la instrucción, pero que aún queda hueco para la sorpresa. Por supuesto que queda hueco para la sorpresa. Podemos esperar cualquier cosa todavía, ¿no? Podemos esperar muchas cosas. Incluso que quede alguien salpicado que no esperamos. Yo creo que sí. Suiza va muy lento. La justicia universal está coja, ¿no? Porque así lo ha decidido el gobierno. Pero simplemente la cooperación judicial internacional es lentísima. Los que hemos podido seguir todo el proceso de pedir un dato. Es para conseguir el dato que necesita la investigación se podían tirar varios meses de intercambio de papeles, ¿no? Porque no lo pedía bien el juez español, porque la fiscalía de allí se oponía. Esto es muy lento y yo creo que quedan datos por ahí que nos pueden dar alguna sorpresita. Y si hay hueco para la sorpresa, fíjate que el último dato conocido ha sido que la policía adjudica las iniciales PAC a Paco Álvarez Cascos, que no es nada menos que el que fuera secretario general del Partido Popular y vicepresidente del gobierno, ¿no? Y ministro de Fomento, que a lo mejor por ahí se enlaza más con este asunto. Él lo ha negado, los abogados de las otras partes lo han negado, pero la policía, después de mucho tiempo, porque si Les Interview hubo hace muchísimos meses una portada que decía se busca a PAC. Se busca PAC, porque la policía no se atrevía. Es una empresa dedicada a recibir dinero por no hacer nada, Spinnaker 2000, en la que se reparte dinero a una serie de iniciales y la policía desde el principio identificó todas las iniciales. Jesús Sepúlveda, Jesús Merino, Luis Bárcenas, Paco Correa y tal, y había un PAC que era el que más cobraba de todos, pero la policía no se atrevió nunca a decir que podía ser el entonces secretario general. Y ahora, tenemos... esto a lo mejor es para demasiado... gente que siga demasiado el caso. A 31 de diciembre se le entrega un informe al juez por parte de la policía y PAC sigue siendo anónimo. A 31 de enero se le entrega a otro, pero todo a instancias del juez porque les mete prisa a la policía. Y en el 31 de enero ya PAC ya tiene cara y ojos. ¿Qué ha pasado entre el 31 de diciembre y el 31 de enero? A lo mejor no lo vamos sabiendo con el paso del tiempo. Nos enteramos de qué pasó en ese último mes que no había pasado en el año y medio anterior, ¿no? Alberto, dejando un poco de lado la trama Gürtel, te has caracterizado como director de Interview por decir que la revista es abogar por el trabajo periodístico de investigación de la revista, dejando un poco de lado las portadas casi como una cuestión anecdótica. Explícanos cuál es tu concepción de ello. No es anecdótica. La portada de Interview, el que desde que nacimos lleve una mujer en desnudo o semidesnudo, no es anecdótico, es la seña de identidad. Aquí se hizo una prueba al principio, cuando las cosas apuntaban muy bien con la cabecera, se hizo una prueba y fue portada un sindicalista, con jersey y cuello alto. Marcelino Camacho fue la portada de Interview, pero herméticamente vestido, ¿no? Sí, me imaginaba. Se desplomaron las ventas en ese momento. Claro. Entonces, pues allí se escribió una editorial que recuerdo diciendo que lo habíamos intentado una vez y que no se iba a intentar más. La gente identificaba
Interview, con ese momento de apertura, los españoles habían tenido que irse a Francia a ver películas no porno, sino eróticas, simplemente. Entonces, bueno, pues enlazó esa fórmula. Es una fórmula muy clara, muy nítida. No damos bandazos. Hay medios que después de muchos años siguen buscando su propia identidad. Nosotros la tenemos clarísima. Es un periodismo de investigación, un periodismo de calle, y una portada sensual que rompa un poco la monotonía del kiosco. No vamos a cambiarlo. Encuentro, si me permites, Alberto, un par de bandazos, y es cuando la portada ha pasado al lado masculino. Encontramos 2 casos en 2010 con Jesús Vázquez y Rafael Amargo. ¿Por qué se tomó aquella decisión y cómo funcionó? Bueno, había un fenómeno en Madrid, una pelea incluso entre el movimiento gay y el ayuntamiento. Empezaban a ponerles problemas para las fiestas del orgullo gay, la semana del orgullo gay y tal. Y bueno, y tomamos partido. Cuando empezó toda aquella movida a sonar extraña, ¿no? ¿Por qué una ciudad le podía poner problemas a una serie de gente porque quería celebrar lo que le dé la gana, ¿no? Y entonces empezamos a mirar qué podíamos hacer y buscamos un icono gay, porque estás hablando de que son desnudos masculinos, pero el primero de los que dices, Jesús Vázquez, es un icono gay, ¿no? Y le buscamos por eso. La verdad es que fue un exitazo, no solo de ventas, sino de muchas cosas, porque Jesús Vázquez se volcó en el reportaje, se volcó en la promoción del reportaje, se volcó en la finalidad que estábamos buscando, y encima negoció con nosotros un dinero por hacer esa portada, para dárselo al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ¿no? Con lo cual él no tocó prácticamente el cheque. Nos hicimos una foto, yo le pasaba el cheque, él se lo pasaba a ACNUR, y yo creo que fue una portada redonda por lo que significó. Luego, el segundo intento, tiene su público, el desnudo masculino, por supuesto no fue como Jesús Vázquez, Rafael Amargo, y el tercero ha sido Álvaro Muñoz Escasi, que ha funcionado bien, pero bueno, es otra cosa. Iremos salpicando, pero sin perder nuestra seña de identidad. Hay mujeres que se quejan, ¿no? ¿Por qué no un hombre? Es que la seña de identidad de la revista es una mujer, ¿no? De todas maneras, tengo que decirte que todas las semanas nos leen 250.000 mujeres. Es por encima del 30% del total de lectores que tiene Interview. Las revistas masculinas no pasan del 10 jamás, del 10%. Y nosotros superamos el 30%. Eso significa que, pese a llevar a una mujer en la portada, no se nos tiene por una revista masculina. Hay otro par de portadas polémicas, y dejamos el tema de las portadas. Beatriz Montañez, que fue, pues no sé si traicionada por alguien de su entorno, y luego la portada de Terelu, que se dio mucho bombo y luego quizás la gente quedó un poco descontenta porque no llegaba a enseñar, a mostrarse, ¿no? Bueno, cada una es totalmente distinta. El reportaje de Beatriz, una persona que aquí caía perfectamente bien, entre otras cosas porque nos sentimos muy identificados con el programa, ¿no? Desde que nació hasta ahora mismo, como revista, por el tipo de periodismo que hacen ellos. Fue un reportaje que trajo alguien con nombre y apellidos y firmó el reportaje, ¿no? Firmó y dio una explicación de cómo se había hecho el reportaje que nos pareció perfectamente lógica. Perdón. Lo publicamos y nos encontramos con que ella decía un montón de cosas en contra de ese reportaje. Hicimos lo que podíamos hacer, no promocionarlo como hacemos con cualquier otro reportaje. Si ella se sentía dolida, no íbamos a colaborar nosotros en esa situación. Y luego, cuando llegó la sentencia de primera instancia, lo que hicimos, pese a que lo teníamos, yo creo que ganado en una instancia superior, porque había ya jurisprudencia suficiente como para que ese reportaje hubiera sido dado por válido, decidimos no recurrir y olvidarnos del tema, porque tampoco
Tampoco es nuestra finalidad. Es que si rascas en los juzgados es la única denuncia de una portada que hay en los últimos 5 años, de los que llevo yo de director. No es un tema que me resulte cómodo. Pasó, nos adecuamos a su reacción. Eso no significa que volvamos a hacerlo. Lo hicimos en esa ocasión, pero sí, la próxima vez, si creemos que llevaremos razón en la audiencia provincial o en el Supremo, pleitearemos igual que pleitea cualquiera que cree que tiene la razón. ¿Y el otro caso, el de Terelu? No, el de Terelu fue planteado así desde el principio. Desde el principio fue planteado así. ¿Por qué? Porque es que si llegamos a hacer otro tipo de reportaje, la gente no lo entiende. Es Terelu Campos y esperas un reportaje sexy, atrevido, y eso es lo que hicimos. Si ella llega a dar un paso más, nosotros lo hubiéramos aceptado, por supuesto, pero no era nuestro planteamiento. Nosotros, cuando hablamos, la primera vez que hablamos con ella, nosotros la propusimos ese reportaje, ese y no otro. Y yo creo que fue un acierto. Ella fue muy valiente, porque tenía una imagen y a lo mejor no chocaba un poco ese reportaje con su imagen. Fue valiente, yo creo que lo hizo muy bien. Dio un resultado estupendo y la gente lo aceptó, lo recibió con un éxito de ventas importante, que no estamos en unos tiempos como para decir es fácil sorprender al kiosco, ¿no? Y ella sorprendió. Y como no estamos en estos buenos tiempos, tampoco no son buenos tiempos para los medios de comunicación en general, ¿no? Para las redacciones. ¿Cómo está la situación económica de Interviú, hasta donde podáis o queráis contar? En fin, con respecto de la redacción. No, bueno, la redacción está estable. Yo creo que ahora mismo se está negociando con la empresa, viendo el proyecto de futuro, cómo se adapta a la nueva situación, y hasta que no acabe esas conversaciones sería una torpeza por mi parte el hacer el más mínimo comentario. Ahora, si hablamos de futuro, yo creo que la marca está soportando bien comparativamente la crisis. Las caídas, sin ponerle números, porque no debo ponerle números, Interviú ha bajado menos de la mitad que la media del sector. Eso significa que has bajado, sí, pero que hay dos maneras de caer, ¿no? Una es como una piedra y otra es como un folio, ¿no? Planeando, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos ahí, incluso llevamos unos meses en los que se nota que podemos estar ya en el momento de recuperar. O sea, yo creo que de futuro el futuro no pinta mal para Interviú. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y aquí ya entramos en otro tema completamente distinto. Somos fabricantes de contenidos, al final, y lo único que tenemos que conseguir es vender ese contenido por distintas vías. Eso, Vigas Luna, que era amigo de esta revista, teníamos contacto con él habitual, siempre nos decía lo mismo: vosotros tenéis el mismo problema que el cine, ¿no? El cine, si yo me empeño en hacer una película para que sea vista solo en las salas de proyecciones, me iré a la calle, porque cada vez va a ir menos gente al cine. Entonces, tengo que hacer la película y buscar la manera de que me rente lo suficiente como para seguir haciendo la siguiente, ¿no? Y eso no va a ser la sala de cine. Él decía, la sala de proyección va a ser como una especie de museo, donde vayamos la gente que luego saquemos pecho y digamos, no, yo es que he visto la película en una sala de cine, no la he visto en mi casa, ni en el iPad, ni cosas raras, ¿no? Entonces nos decía exactamente lo mismo. El kiosco va a ser un museo. Nosotros tenemos un problema, perdona que dé el bandazo, nosotros tenemos un problema en el kiosco, y es que el que tira del kiosco son los periódicos, y los periódicos están bajando seriamente. Entonces, te encuentras con que hay kioscos que van cerrando. Unos cierran,
otros cierran por las tardes. Tú eres muy joven, pero yo recuerdo aquellos años en que te levantabas y el panadero estaba a las 7 de la mañana para que te pudieras hacer el bocadillo para la excursión del colegio, y el del kiosco estaba a las 6 y pico de la mañana allí, con la llegada de los periódicos. Ahora, levántate a las 6 de la mañana y te encuentras a gente de retirada. No se ha levantado nadie relacionado con eso, ni el panadero ni el kiosquero. Ahora te encuentras los kioscos que rodean en mi casa, que son los que conozco, a las 2 de la tarde cierran. Yo no tengo nada con que cierren a las 2 de la tarde, pero eso antes no era normal. A las 8 de la tarde podías ir a un kiosco a comprar algo, ¿no? Entonces, es una crisis que nos quita venta y que nos quita presencia y que nos quita llamada de atención al posible lector. Entonces, hay que abrir más ventanas de puesta de venta del contenido, ¿no? Y en eso estamos. Nosotros vendemos en PDF ya la revista. Bueno, no está solucionando de momento las cuentas, pero yo tengo mucha esperanza. Yo creo que dentro de 5 años estaremos, ahora mismo es un 1%. Pues, por cada 100 que vendes en el kiosco, vendes uno en PDF. Económicamente no es una cantidad, pero yo creo que estamos poniendo la base para que dentro de unos años estén al par, sin que baje el kiosco, que haya subido PDF y que nos esté dando unas alegrías. Y además de eso tenemos que seguir abriendo ventanas. Y nosotros somos una web cerrada, aunque la gente entrará en Interview y no se creerá que somos cerrados. Somos una web cerrada, totalmente. Otra cosa es que tengamos 10 millones de páginas vistas al mes. Pero es cerrada. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver qué contenidos abrimos y por qué cantidad de dinero los abrimos, y si somos capaces de conformar un producto online que le pueda interesar a la gente que navega por nuestro medio de comunicación. Y en esas estamos. Yo el futuro lo veo positivo, lo veo con... Bueno, creo que saldremos... Sí, cierto optimismo. Alberto, por ir terminando, Interview, a pesar de editarse en Cataluña y de que no se ha metido en un par de temas, el tema del aborto y el tema del estatuto. ¿Por qué? Porque no te los has leído. Puede ser. Pero, nos hemos metido en el tema del estatuto, no a nivel político, porque no es nuestra función. ¿Pero habéis tomado partido? Esa era quizás la pregunta. Bien, editorialmente. Sí. Postura editorial. Nosotros no tomamos postura editorial por nada. Tenemos una carta del director en la que lo que intento es reflejar un poco los contenidos de la revista de esa semana y por qué los hacemos, ¿no? Y si hay algún trasfondo. No, pero nosotros no vamos tomando postura. Hombre, aborto. El aborto, nosotros hemos hecho recientemente un reportaje estupendo, que era los luchadores de la ley del 85, los hemos vuelto a entrevistar y nos han explicado cómo se abortaba en España. Nos han explicado los sistemas que empleaban, un bote de Colacao para hacer el vacío. O sea, es espectacular el reportaje, te invito a que te lo leas. Ahora cuando acabemos te busco la revista y te la llevas. Y sobre Cataluña hemos hecho unos reportajes bastante serios que aún están dando vueltas por Cataluña, como son los planes del CNI para luchar contra el soberanismo catalán. Los líderes de Convergencia y Unió, de Esquerra Republicana de Cataluña, siguen esgrimiendo el Interview de hace 3 o 4 meses, diciendo es que hay planes, es que hay dinero público para luchar contra nosotros. O sea que ahí no se nos, de perfil no nos ponemos casi nunca, no se nos puede acusar. Vamos como los Miuras, siempre y cuando tengamos algo. Meterte en un tema tan sensible para los catalanes como el soberanismo con un editorial o con un reportaje de testimonios, y irnos al carnicero y preguntarle, ¿y usted qué opina? Y luego al de enfrente y al maestro y tal. Ese no es nuestro periodismo. A nosotros nos encuentran en el plan secreto del CNI y cosas similares. Alberto, muchas gracias por recibirnos. Ha sido una charla magnífica. Por último, me gustaría destacar que a Miguel Ángel Revilla por lo menos sí que le gusta la revista Interview, ¿no? Él es fiel lector, ¿no? Sí, es lo que tiene ahora mismo la actualidad, ¿no? Que él estaba buscando, es cierto que estaba buscando el reportaje de Blesa y lo pasó.
y lo pasó. Lo que pasa es que el que le estaba haciendo las fotos sabía que llegaría a la guitarra, ¿no? A la foto de la guitarra. Entonces, ahí es cuando apretó el teléfono móvil. No tiene la mayor importancia. Yo creo que Revilla tiene bueno, imagen suficiente como para aguantar estos ataques que no tienen justificación. Yo lo que creo es que si hay algo obsceno en la revista de esta semana de Interview, desde luego no es la chica de portada, son las fotos de Miguel Blesa. Eso sí, eso es lo obsceno. O sea, que lo demás, bueno, nos entretenemos como... No, pues sí, pero bueno, bien, está bien. En este sistema de comunicación que tenemos ahora de 140 caracteres es divertidísimo y desde luego Revilla es el personaje y la mezcla de Revilla e Interview ya es la bomba. Ha estado divertido, no hay que ponerse nerviosos por nada. Muchísimas gracias por recibirnos, ha sido un placer. Igualmente. Gracias.